de pie, los que pueden hacerlo como reverencia por la sagrada palabra. 6:33. Ya lo tenga, puede decir su amén. Leemos todos juntos, hermanos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Vamos a leer una vez más, hermanos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Puede tomar su asiento, hermanos. En esta hora, ¿cuántos hemos recibido algo de Dios? Amén. Yo puedo alzar su mano y decir, yo he recibido, yo he visto el poder de Dios en mi vida. Amén. Todos hemos recibido algo de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Cristo. Todos tenemos algo, aunque nosotros hayamos estado lejos o no le conocíamos, Él nos ha puesto algo en nosotros. De Él salimos y por eso estamos en este mundo. Vamos viendo la palabra que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Podemos ver que dice, mas buscad. ¿Qué podemos entender de ello, hermano? ¿Qué dice? Mas buscar, que lo busquemos, amén, que lo pongamos en primer lugar, amén. También podemos entenderlo, eso que dice más, buscar primeramente, quiere decir que procuremos que su reino sea en nosotros, que Él sea el que reine en nosotros, Amén. que debemos de andar en su ley, que debemos de interesarnos por su reino, por su justicia, por todo lo que Él es, hermanos. Porque de Él tomamos todos, ¿verdad, hermanos? De Él tomamos la vida, el aire, todo le debemos a Él. Él no tenía que nosotros no le pedimos nada. Él nos lo dio por el puro afecto de su voluntad, por su amor que tiene hacia nosotros. Entonces, hermanos, esto es un anuncio que dio Jesús y que el apóstol Mateo, uno de sus seguidores, plasmó por medio del Espíritu Santo en este libro, que nos dice que lo busquemos, que lo procuremos, que nos interesemos en buscarle a Él, para que todas estas cosas sean añadidas. Como dice en Isaías 53:1. Vive Amén, Cristo. hermano. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria. Amén, hermanos. Leemos en Isaías 53:1, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre ¿Y quién? sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Amén. ¿Quién ha creído a este anuncio? Dice el profeta. ¿Quién ha oído? ¿Quién ha entendido? ¿Quién ha puesto atención en esta palabra? Dice. Porque igual dice, ¿quién ha creído? También dice en Salmos que Jehová miró en la tierra y buscaba quién lo pusiera en primer lugar, quién pensara en él, y no halló a nadie, dice. Qué tristeza, ¿verdad, hermanos? Pero por gracia de Dios aquí estamos, porque Él dice que nadie puede venir a Él si el Padre no lo trajera, hermanos. También entendemos ahora que dice que oigamos este anuncio, que prioricemos su reino de nuestro Dios en nosotros, y que también, como dice Isaías, quien ha creído, lo creamos. Tenemos que creer
en este anuncio, porque es palabra de Dios, es su promesa que tiene para con nosotros. ¿Cómo podemos igual nosotros buscar ese reino? ¿En dónde más podemos encontrarlo? En la palabra de Dios, como dice en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Amén. ¿Qué quiere decir escudriñar? Que averigüemos, que leamos, que encontremos lo que está oculto entre las líneas, entre los párrafos, esa vida eterna que dice. Pero ¿será que solamente con leer vamos a nosotros a saber qué es eso que nos dice? Claro, sí, con leer nos ayuda a leer, porque dice que su palabra abunde en nosotros. Pero si alguien dice, ay, lo leo, pero, ay, no lo entiendo, digo, ay, ¿por qué querrá decir esto? Y, pues, ¿qué debemos de hacer, hermanos? ¿Qué debemos de hacer si no entendemos? Demandar, pedirle a Dios. Pedirle a Dios, amén, pedirle sabiduría, pero también tenemos que congregarnos, hermanos, porque Dios tiene puesto a alguien, un siervo, que ha entendido los misterios que oculta esta palabra, los misterios del reino. Como dice en Job, un elocuente anunciador, dice, que le revelara, que le dijera al hombre su deber. Así que debemos de acercarnos donde nosotros vemos, ¿verdad, hermanos? Que vemos a un siervo que tiene gran sabiduría, ¿verdad, hermanos? Acercarnos, si no entendemos, acercarnos, preguntarle, pero de igual manera siempre es importante congregarnos. Pero también como primer mandamiento que nos dice, tenemos que creer a este anuncio. Tenemos que creer que si nosotros procuramos, nos interesamos en que Él reine en nosotros, Él va a cumplir su promesa. Tenemos que creer en ello. Aleluya. Como dice en Hebreos 11:6. Amén, gloria a Dios. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, dice, que el que a Dios se allega, que el que a Dios se acerca, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Viendo el tema, hermanos, yo no le había prestado mucha atención al texto que dice que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué cree usted que sea esa palabra galardonador? Un regalo. Se crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, ¿de quién está hablando? De Dios. Dice que Él es nuestro galardonador, porque el galardonador es el que otorga el premio, la recompensa. Así dice su palabra. Tenemos que creer, como les comenté hace un momento, tenemos que creer en este anuncio y que lo que nos dice que todas estas cosas serán añadidas, que Él nos lo va a conceder porque Él es nuestro galardonador. Amén, gloria a Dios. Él, hay que creer, el que se acerca a Él tiene que creer como siempre nos dice nuestro pastor, ¿verdad, hermanos? Solo creer, solo hay que creer que existe Él, porque en Salmos podemos ver también que dice, el necio, ¿qué dice en su corazón? No hay Dios, y se corrompe, porque dice, no hay Dios, no hay ley, no hay nada, puedo hacer lo que quiera, pero
nosotros sabemos, estamos conociendo de que si queremos recibir lo que Él nos quiere dar, tenemos que creer que Él existe. Y solo es Él, hermanos. Amén, gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Tenemos que acercarnos a donde hay más que le están buscando. Podemos leer Deuteronomio 16:6. Deuteronomio 16:6 dice, bueno, podemos leer desde el 5, dice, no podrás sacrificar la Pascua en ninguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a puesta del sol al tiempo que saliste de Egipto. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que tenemos que buscar donde Él haya puesto su nombre, donde hablen el Evangelio de verdad. Porque sabemos, ¿verdad, hermanos?, que hay muchos que se dicen que son profetas, que dicen que ellos anuncian el verdadero Evangelio, hermanos, pero sabemos que ¿cuál es el verdadero Evangelio? Que si ellos rechazan el nombre de Jehová, si ellos rechazan el nombre de Jesucristo, si ellos rechazan a Cristo, entonces ese Evangelio es anatema, como dice su palabra. Aleluya. Tenemos que tener cuidado nosotros, hermanos. Podemos ver también en Deuteronomio 31:12, también habla de esto mismo. Dice, harás congregar el pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, dice, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Si queremos acercarnos a Él, nos acercamos a la congregación donde vemos que Él ha puesto su nombre, donde hemos visto maravillas, ¿verdad, hermanos? Hemos visto milagros. ¿Cuántos en este lugar han sido testigos de un milagro? Amén. Sabemos todo lo que nuestro Dios ha hecho en este lugar, hermanos, y aún quiere seguir haciéndolo. Entonces, hermanos, dice que tenemos que oír para entender y entender para creer. Aquí también dice, oigan y aprendan, dice, que nosotros aprendamos a poner por obra todo lo que dice su palabra. Porque si nosotros decimos que queremos priorizar ese reino es una forma de gobernar, ¿verdad, hermanos? Hay un rey y el rey da sus leyes, da sus decretos, y nosotros tenemos que apegarnos, tenemos que obedecer a lo que Él nos dice. También una parte más para comprobar dónde tenemos que ir para que nosotros aprendamos y entendamos de su palabra, lo podemos ver en 1 Samuel 2:35. Amén, gloria a Dios. Dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón, dice Jehová, y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme, dice, y andará delante de mí mi ungido todos los días. Dice, yo me suscitaré. ¿Qué quiere decir eso? Que Él va a levantar a un siervo fiel. Entonces, ese siervo fiel es el que ha entendido, ha creído en ese anuncio y lo ha puesto por obra. Porque
La fe viene por el oír, ¿verdad, hermanos? Amén. Y el oír Por la la palabra palabra de de Dios. Dios. Porque dice también que algunos escucharon, pero no les aprovechó, porque no mezclaron fe, dice. No mezclaron fe al oír lo que se les estaba enseñando. Gloria a Dios. También, hermanos, nosotros tenemos que fijarnos, por ello le cité de 1 Samuel 2:35, de que pone a su ungido, un sacerdote fiel, se pone por que hace todo lo que manda él. Porque dice en 1 Corintios 14:8, que si la trompeta diere sonido incierto, ¿cuántos que han estado en su servicio saben que la trompeta siempre tiene que estar afinada? Dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se apercibirá a la batalla? Si en esta congregación nos damos cuenta que esa trompeta que está sonando no es conforme a la voluntad de Dios, entonces, ¿cuándo nos vamos a preparar nosotros? Pero a Dios gracias que Aleluya. estamos aquí, estamos entendiendo su palabra, por algo estamos aquí, ¿verdad, hermanos? No es casualidad. Entonces, hermanos, antes nosotros, ¿qué pensábamos que era? Que dice, todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué pensábamos que era? Porque teníamos dinero. Porque nosotros lo trabajamos, nosotros. Por mí, por mi fuerza, por lo que yo hago, por mí tengo esto. Estábamos errando, hermanos, porque de Él viene todo. Él nos ha sustentado a pesar que nosotros no estuviésemos cerca de Él. Él siempre nos ha sustentado. Siempre ha estado con nosotros. Nosotros llegamos a entender porque Él nos habla. Porque cuando estamos aquí, venimos ante su presencia, es porque Él nos ha hablado, nos ha llamado, ha puesto algo dentro de nosotros que dice, ya no soy feliz, no tengo felicidad, me hace falta algo. Entonces, pero nosotros, como dice 2 Corintios 4, que el Dios de este siglo había cegado nuestros entendimientos. Pero en el verso 6 dice que Dios nos iluminó nuestros entendimientos para que podamos venir hacia Él, hermanos. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Si quiere buscarlo, es 2 Corintios 4. Amén. Dice, los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y leemos el verso 6, por lo que nosotros debemos de estar gozosos, hermanos. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es la que resplandeció en nuestros corazones. Gloria a Dios, hermanos, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Amén. Él tuvo misericordia de nosotros, porque dice en su palabra también, todo aquel que lo quiere invocar, que se acerque a Él con un corazón contrito y humillado, que diga, pequé lo mal, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. Ahí es cuando Dios hace que llegue en nosotros ese entendimiento de que nos demos cuenta que lo que estábamos haciendo no está bien, que Él siempre nos dice, busca
primeramente el reino de Dios, dice, para que todo lo que tú necesites, todo lo que tú quieras, se te sea dado, dice. Solo tienes que buscarme. Él estaba allí viéndonos en nuestra necesidad y anhelando, ¿verdad, hermanos? Que Él anhela que ninguno se pierda, ¿verdad, hermanos? Sino que todos procedan al arrepentimiento, dice su palabra. Antes, hermanos, para que nosotros podamos, en el tiempo pasado, cuando alguien pecaba, ¿qué hacía? Antes no cualquiera podía acercarse al lugar santo ni al lugar santísimo. En Éxodo lo podemos ver, que solo el sacerdote y el sumo sacerdote podía acercarse allí una vez, el sumo sacerdote una vez al año, si no estoy mal. Pero Él, con su sacrificio, nos dio la libertad de acercarnos a Él. Por eso dice, busca mi reino, dice, busca que yo sea sobre ti, que yo sea en ti, que mi ley, que todos mis mandamientos sean los que te rijan, los que te encaminen, dice, porque dice en Salmo 119, 105, ¿quién lo sabe, hermanos? Lámpara es a mis pies tu palabra. Amén. Amén, gloria a Dios. Él es lo que buscaba. En Mateo 27, 51 dice que el velo se rasgó. Él quitó esa división que nos separaba de Él. Así que Él nos dio esa libertad de acercarnos hacia Él, porque ahora nuestro medio de comunicación con Él, ¿qué es, hermanos? La oración. Esa es la libertad. Imagínense, hermanos, en el tiempo pasado, ¿qué tenía que hacer la gente para acercarse al rey? Tenían que pedir permiso, tenían que pedir una audiencia, y no siempre los aceptaban, pero ¿qué Él hace? Él nos deja que nosotros nos podamos acercar a Él, acercarnos más a su reino. Es lo que dice en su palabra. Dice que Él derribó esa pared intermedia que nos separaba, nos dio su don inefable, nos dio la salvación, hermanos. Ese es un regalo que no merecíamos, que nosotros, con todo lo que sufrió, ¿verdad, hermanos? Él llevó todo nuestro dolor, todo lo que teníamos que padecer nosotros, Él lo sufrió, hermanos. Amén. Su amor hacia nosotros, no quería que nosotros nos perdamos. Así, hermanos, tenemos esa libertad para entrar, para acercarnos a su reino. Pero, ¿será que nos pide algún requisito para poder entrar en su reino? Vamos a leer primero en Hechos 15, 14. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. No pensaba pasar igual porque siento como que me quiere dar calentura, siento que me duele un poco la cabeza, pero todo sea para honra y gloria de Amén. Jesucristo. Dedique Hechos 15, 14. Dice, Simón, amén, Los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. pueblo para su nombre, hermanos. Aleluya. ¿Y quiénes son los gentiles, hermanos? Nosotros somos los gentiles. Él ha venido, dice, Simón ha contado cómo Dios primero visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿Cuántos se gozan, hermanos? Nos vino, nos consideró a nosotros para que nosotros podamos ser su pueblo. Ese relato lo podemos ver en Hechos, unos capítulos antes, en el capítulo 11, que es cuando Pedro tuvo una visión, dice, y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, dice.
ahí fue Cristo cuando vive. él fue a predicar a los gentiles porque habían escuchado que ellos, los gentiles, habían recibido la palabra de Dios y se le acercaron esos gentiles y los acompañó porque el Espíritu lo mandó Gloria a Dios. para que se cumpliera su palabra, hermanos. Dice que en el verso 15, como empezó a hablar, dice, como comencé a hablar, dice Pedro, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio, dice. Entonces me acordé del dicho del Señor, como dijo Juan, ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Así que Dios les dio el mismo don también como a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Y ahí fue cuando creyeron estos gentiles, donde Dios agarró a esos gentiles para su nombre. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que sea para su nombre? Que Él les puso su nombre, porque si no estoy mal, se bautizaron, ¿verdad, hermanos? Aleluya. Fueron bautizados. Como vemos en Isaías 43:7, dice, los llamados de mi nombre, los hice a todos los que han sido llamados de su nombre. ¿Qué quiere decir eso? Que se han bautizado, porque bautizarse es entrar en su nombre, que Él ponga su nombre sobre nosotros. Entonces, tenemos que hacer ese trato con Dios, porque cuando nos preguntan en el bautizo, ¿cuánto tiempo pensamos servir a Dios? ¿Qué decimos, hermanos? Toda la vida. Ese es un trato que tenemos con Dios. Es un voto, porque dice en Apocalipsis 22:4, y verán su rostro o su cara, y su nombre estará en sus frentes, dice, porque han sido, ¿qué quiere decir eso? Porque hemos sido adoptados. Él nos ha adoptado, Él nos ha puesto su nombre, porque al ser nosotros al haber recibido nosotros esa adopción, si nosotros procuramos que ese reino esté en nosotros, sobre nosotros, entonces cuando nos adoptan, ¿qué nos volvemos, hermanos? Nos volvemos sus hijos, dice, somos sus hijos porque Él nos adoptó. Entonces, al ser sus hijos, somos herederos. Amén, aleluya. Podemos creer y tener esa confianza que si nosotros procuramos que Él sea el que nos dirija, que nos reine, Él nos va a conceder lo que nosotros le pidamos. Dice que pedí todo lo que quisierais, dice, Dios será hecho, dice, pero tenemos que creer en esa promesa, en que esa promesa nos la va a cumplir. Aún el que, como dice, todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué significa la palabra añadir? Que le va a dar, que va a poner algo donde ya había algo. Eso es añadir. Dice, será por añadidura, dice. Entonces, si nosotros decíamos que teníamos felicidad, Él nos da más felicidad. Si nosotros necesitamos salud, Él nos da más salud. Él es lo que quiere hacer con nosotros. Él quiere darnos más de lo que ya nos ha dado, como cantamos. Yo quiero más de Cristo. Yo quiero más de Él, más de su poder, más de su presencia, hermanos. Eso es lo que debemos nosotros aspirar, lo que debemos de interesarnos en buscarle, en que Él gobierne en nosotros. Porque Él nos dio aún antes de interesarnos en buscarle.
así como le había dicho hace un momento, de que Él, como salimos de Él siempre nos cuidaba. Como dice la Escritura, que no me acuerdo muy bien, pero es de, no he visto un justo desamparado, dice. Ni su simiente que mendigue pan, dice la palabra. Entonces todo lo que tenemos que hacer nosotros es obedecer, creer en esa promesa. Amén, gloria a Dios. Que Él sea el que nos reine, que nos indica. Porque dice, ¿qué pasaría si lo rechazamos, hermanos? Vamos en Lucas 19, 26 y 27. Amén, hermano, ¿quién vive? Y a su nombre. ¡Gloria! Amén. Lucas 19, 26 y 27. Esa es la parábola de que un señor se fue a otra tierra y les encomendó, dice aquí, minas a sus siervos. Algunos lo trabajaron, algunos no lo trabajaron. Y el que no lo trabajó, le quitó. Y dice su palabra, pues yo os digo que a cualquiera que tuviere, le será dado. Mas al que no tuviere, aún lo que tiene, le será quitado. También a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, ¿qué les va a hacer? Amén. Dios nos libre, hermanos. Dios tenga misericordia de nosotros. Por eso, hermanos, tenemos que procurar buscar su reino. Que Él sea en nosotros, hermanos. Puede ser muy repetitivo, pero es necesario, hermanos, porque Él es nuestra vida, de Él tomamos, en Él somos, en Él vivimos, en Él nos movemos, amén, hermanos. Él lo debe de ser todo para nosotros. Él debe ser el primer lugar en nuestra vida. Y también dice su palabra que el que ama más padre o a sus hijos o a su esposo no es digno de mí, dice, porque tenemos que amarlo más a Él que sobre todas las cosas. Entonces, hermanos, Él, a nosotros, al ser ese trato con Él, al bautizarnos, al meternos en su nombre y recibirlo, nos dice en Efesios 2:19. Ya, con esto ya terminaríamos. Sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Amén, hermanos, ¿cuántos ya somos domésticos de Dios? ¿Qué quiere decir domésticos? Que pertenecemos a una familia, que pertenecemos a la familia de Dios. Aleluya. Porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Somos conjuntamente con Él. Él nos ha salvado. Él nos ha, dice que por Él los unos y nosotros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Amén, gloria a Dios. Somos hechura suya, somos de Él, hermanos. Nosotros qué más le podríamos dar, hermanos. No tenemos nada. Dice, aún mi vida le pertenece, dice en la alabanza. Entonces, hermanos, debemos de creer en esta palabra, tenemos que esforzarnos en buscar su reino, en procurarlo, en ponerlo como prioridad. Amén. Para que todo lo que Él nos quiere dar nos sea otorgado, hermanos. Amén, gloria a Dios. En 1 Juan 2:28 dice que perseveremos, que nos mantengamos firmes. Primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, perseverad en Él,
para que cuando apareciere tengamos confianza y no seamos confundidos de Él en su venida, dice su palabra. Así, hermanos, queda que creamos en este anuncio, en esta promesa, para que sea cumplido en nosotros, podamos gozar de todas las maravillas, esa misericordia que nuestro Señor Jesucristo nos quiere dar, hermanos. Así en esta hora les invito a que se pongan de pie, hermano Jeremías, que haga la oración y también hay algo especial. Les pido que cada vez que doblen sus rodillas se acuerden de mí y también pues en ese momento también, porque sí me siento un poquito mal, pero yo sé que mi Dios me va a ayudar. Amén.